Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un día más de Día Político. Después de este feriado de la Semana Santa, nuevamente estamos aquí un par de días cubriéndole también a nuestro compañero Ramón Matute, que está en un trabajo especial. Pero aquí estamos para hablar de temas políticos. Este día nuestros invitados, abogada Nilia Ramos, exfiscal también del Ministerio Público. Un gusto saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Es un honor estar esta tarde con usted. Bien, también nos acompaña la designada presidencial Doris Alejandrina Gutiérrez. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. También muy buenas tardes aquí a la abogada Ramos. Y pues con mucho gusto estamos participando en este importante programa que estoy segura que es muy visto. Bien, correcto. Y también nos acompaña, doña Doris. Dígame. La diputada Fátima Mena, de San Pedro Sula. Bienvenida, bueno. Buenas tardes. No ha ingresado Fátima. Bien, correcto. Hablando de este tema político, abogada Nilia Ramos, porque la confundimos con Ligia Ramos, abogada Nilia, este tema de cómo está tratando el Ministerio Público el delito electoral. Es un tema que viene fuerte. Se están realizando supuestamente investigaciones de lo que ocurrió en estas elecciones primarias. ¿Cómo miran este trato, abogada? Sí. Bueno, saludos a la abogada doña Doris, que es un gusto también estar con ella y con la abogada Mena. La verdad yo bastante preocupada porque he visto que el Ministerio Público ha sido bastante pasivo en esta investigación. Es que desde el 9 de marzo que sucedieron los hechos, desde ese 9 de marzo, el Ministerio Público debió haber desplegado sus fiscales, que tienen una unidad de asuntos electorales, debió haber desplegado sus fiscales a todos los lugares donde habían urnas, y pues si no daba abasto la unidad, pues había más de 1.200 fiscales a nivel nacional que pudieron haber hecho acto de presencia en los diferentes lugares para constatar lo que estaba pasando. Ese día pues vimos que habían maletas abandonadas, transporte parado, autobuses parados llenos de maletas, sin custodios electorales y sin las Fuerzas Armadas, que pues es el garante y el que tenía constitucionalmente la potestad de transportar, custodiar las maletas electorales. Eso no pasa. Hemos visto pues que no ha habido una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. ¿Estará preparado este Ministerio Público para desarrollar una verdadera investigación con este tema de delitos electorales, abogada Doris Alejandrina Gutiérrez? Bueno, definitivamente el Ministerio Público tiene sus funciones claramente establecidas. Tiene diferentes fiscalías, entre ellas la de delitos electorales. Debieron haber actuado ipso facto desde que se empezaron a dar los acontecimientos, porque estos acontecimientos que fueron inéditos, insólitos e inaceptables el 9 de marzo, están afectando en alguna medida la democracia y también están afectando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y a ser electos. Definitivamente nosotros notamos cierta parsimonia, cierta pasividad en cuanto a agilizar situaciones que están grabadas en videos, están también en grabaciones y toda una serie de medios que son contundentes y que no necesitan, creo yo, mayor análisis, en el sentido de que esas pruebas hablan por ellos mismos. Entonces, definitivamente, nosotros esperamos, ya han pasado ¿cuánto tiempo de eso? 9 de marzo, 9 de abril, un mes y una semana. Correcto. Y todavía no vemos pues acciones claras en relación a ese tipo de situaciones que están tipificadas en el Código Penal como delitos electorales, y que aquí en este país solo se le deducen responsabilidades tal vez al que estuvo en una mesa electoral, o tal vez al que vendió una credencial, pero no a una situación como esta, que definitivamente debieron, seguramente que hay autores intelectuales y también autores materiales. Así que ojalá que el Ministerio Público cumpla con las responsabilidades para las cuales ha sido
electos tanto el fiscal general como el adjunto, como el director de fiscales y como todos los fiscales que tienen ahí sus áreas claramente definidas. Se prometió, recordamos, en el Congreso Nacional, en la juramentación de Joel Zelaya, una fiscalía diferente para abordar estos temas de investigación. ¿Han visto ustedes actuar esta fiscalía diferente, diputada Fátima Mena, a quien le damos la bienvenida desde San Pedro Sula? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Un saludo a la abogada Lidia y la abogada Dori Gutiérrez. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, yo creo que es importante hablar sobre la urgencia de la independencia en el sector justicia. Y es algo que claramente no tenemos porque desafortunadamente los procesos de selección y elección de altos funcionarios están mal diseñados en el país. Antes se cuestionaba y se criticaba pues la repartición de la justicia a través de un bipartidismo, y hoy lo que tenemos es la repartición de la justicia a través de un tripartidismo. Y pues por eso es que hay como un pecado original en estas instituciones, a donde pues vemos que son las mismas malas prácticas, simple y sencillamente que ahora desde un partido político tal vez distinto al gobierno pasado. Y esta es una realidad, y por eso es que vemos que desafortunadamente que no compartimos estas posiciones que muchas veces de ideologías de extremos, porque al final dicen que los extremos se juntan. Y es muy típico en los sistemas dictatoriales o en las autocracias que con el afán de querer consolidar poder alrededor de un grupo reducido, pues se sacrifique la institucionalidad, y eso es lo que nosotros justamente vemos que lastimosamente el sector justicia hondureña está padeciendo. Correcto. Dentro del Ministerio Público, y con esto cierro, es justamente lo que nos preocupa y que en algún momento nos hemos cuestionado, porque hemos visto que cuando se trata de perseguir a miembros de la oposición o dirigirse, por ejemplo, creo que uno de los mejores ejemplos fue después que se invitó a las consejeras, ¿verdad? Bueno, se les citó, porque no se les invitó, se les citó a los consejeros y consejeras, cómo el Ministerio Público como institución se presta para dar una declaración alrededor de un acto meramente administrativo, queriendo emitir un juicio de valor sobre lo que ellos consideraron que fue el actuar de dos consejeros versus el actuar de una consejera. Y aquí, mis colegas, ¿verdad?, sabrán de que eso es completamente atípico. Están juzgando una conducta que responde a una estrategia de defensa, porque evidentemente las personas fueron citadas en su condición pues de personas que se están investigando, y ese tipo de actuaciones pues realmente a uno le preocupa y se pone en tela de juicio si verdaderamente existe una verdadera independencia en el Ministerio Público y la capacidad que da la independencia para poder conducir investigaciones que nos lleven realmente a disuadir conductas ilícitas y poder realmente aplicar las correcciones y poder combatir la impunidad. Y en otros casos vemos realmente que no hay esa misma fuerza y energía hacia pues personas que probablemente están involucradas. Bien, correcto. Luego vamos a consultarle también a las dos abogadas aquí, porque de este proceso electoral primario tenemos una persona capturada y tenemos dos personas que andan huyendo. Bueno, o los van a presentar sus representantes legales ante las instituciones encargadas. Pero para escuchar esta respuesta de las dos abogadas aquí, tanto la exfiscal como también la designada, si es objetiva esta participación, sí o no, por parte del Ministerio Público. Pero primero vamos a la primera pausa comercial. Continuamos esta tarde con Día Político. Abogada, exfiscal, ¿estará siendo objetivo el Ministerio Público? Tenemos una persona capturada, dos personas que aún no se sabe, no las han capturado, y no se ha encontrado el verdadero responsable que ocasionó todo esto, este proceso electoral. Bueno,
entre el público, entre el aire libre, como decimos, ya se sabe que hay personas bastante involucradas en este asunto que pasó el 9 de marzo. Primero, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tenían el deber ineludible de custodiar, transportar, vigilar las maletas electorales, por un lado. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral. Ahora, he escuchado diferentes declaraciones de personas que fueron allegadas en sede administrativa a rendir declaración y dijeron quién era la persona que había desviado el transporte, había ordenado, pero no se ha visto que el Ministerio Público haya hecho algo en contra de esa persona. Hemos visto que va tras las consejeras, pues con esa publicación que sacó despuesito de que terminó la declaración de el consejero y de la estadía de ellas, de las consejeras con el Ministerio Público, sacó una comunicado quizás mal informando al pueblo hondureño y echándoles una culpa a las señoras de algo que había pasado, que era un derecho constitucional que tenían ellas de abstenerse a declarar. Dije ya el artículo 88, en el segundo párrafo de la Constitución de la República, ya establece que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, o de su cónyuge, o del familiar con parentesco del cuarto grado y segundo de afinidad. Más sin embargo, como que el Ministerio Público también nos está tratando de confundir. Pero ¿a qué nos estaría llevando si no aclara esto el Ministerio Público? Estamos ya a pocos días de la convocatoria a las elecciones generales. ¿Qué sabor dejaría todo esto, designada? Bueno, primero decirle que la génesis de todo este asunto es que los más altos funcionarios que deberían tener una línea de acción completamente independiente son nombrados por negociaciones entre los partidos políticos que tienen mayor representación en el Congreso Nacional. Y estoy hablando de todas las instancias: Tribunal de Cuentas, Ministerio Público, Consejo Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, todas esas instancias son nombradas por negociaciones. ¿Qué significa esto? Que no hay una verdadera independencia ni un proceso de meritocracia para el nombramiento de estos funcionarios que por supuesto desempeñan labores muy importantes. ¿A qué nos está llevando todo esto? A la falta de institucionalidad. ¿Por qué la falta de institucionalidad? Por eso pedimos la MASI cuando anduvimos en la calle, y yo fui una de ellas. Por eso también se prometió que se iba a traer la CICI, precisamente porque las instancias responsables de investigación, de presentar requerimientos, de llevar los juicios de manera correcta y concreta, no están funcionando como tales, porque están dependiendo de decisiones político-partidarias. Entonces, mientras eso suceda, estimado Ricardo, lo que va a pasar aquí es que al final las decisiones no van a ser fundamentadas en ley. Van a haber delitos por acción, por omisión, pero van a tirar una cortina de humo como se hace normalmente y no se deducen, ni se investiga a profundidad, ni se deducen las responsabilidades del caso a los más altos niveles. Entonces yo sinceramente no quiero ser negativa, pero sí veo que si no hay una situación de acciones concretas frente al pueblo hondureño en cuanto a las investigaciones, a las conclusiones y a las acciones judiciales, entonces todavía más vamos a creer que no hay institucionalidad en este país y que aquí se resuelve a la ley del más fuerte. Ahora, le consulto a usted, como exdiputada también, ¿esta conformación de esta comisión vendrá a resolver o apoyar algo en esta investigación, esta comisión nombrada por el Congreso? Bueno, permítame reírme un poco, porque yo estuve en ese Congreso y esas comisiones al final lo que se hace es que lo leen, ahí, que ni se sabe qué es lo que leyeron, no tiene ningún efecto vinculante
y además el Congreso Nacional tampoco tiene facultades para tomar acciones jurisdiccionales. Entonces eso queda como decir, bueno, como Congreso pues nombramos esta comisión, pero los efectos para buscar las causas y para enfrentar las soluciones no se van a ver nunca, porque generalmente se leen y ya pasan a la gaveta. Doña Dori, ¿cuántas veces no hemos peleado que a última hora quieren aprobarles ese presupuesto a las autoridades electorales? ¿Y por qué lo hacen a última hora? Porque así los tienen controlados, porque así tienen que estarse casi que poniendo de rodillas para poder, y se ponen a negociar otros temas que nada tienen que ver con procesos electorales, con otros temas que pueden ser de intereses para los que están de turno en ese momento en el ejercicio del poder. ¿Por qué no pasaron el presupuesto que está en la partida confidencial, en la 449, porque no se lo dieron a las autoridades electorales? Ahorita en enero que se aprobó el presupuesto general de la República. Entonces, el Congreso tiene la obligación de hacer ahorita las acciones legislativas para garantizar que los nefastos hechos del 9 de marzo no se repitan. Y para mí esa comisión carece de legitimidad, porque es una comisión que fue nombrada desde la visión del presidente del Congreso y que la ha querido utilizar para evitar la discusión pública del Congreso Nacional. Es el único poder que como poder no nos hemos pronunciado. Se pronunció hasta la Corte Suprema de Justicia, y el Poder Legislativo, que es a donde está por excelencia las fuerzas políticas representadas a través de esta comisión, o queriendo justificar que esta comisión está atendiendo este asunto, se nos ha quitado el derecho de poder tener esta discusión pública. Bien, correcto. Vamos a ir a la segunda pausa comercial para seguir abordando este tema de interés nacional, como es el tema político, en la actuación del Ministerio Público con los delitos electorales. Vamos a la pausa. Bien, continuamos aquí con Día Político, aquí esta tarde desde la capital de la República. Abogada, bueno, ¿cuáles son estos delitos? ¿A qué nos estaría llevando si el Ministerio Público estos días no busca resolver estos temas? Bueno, los delitos electorales ya están establecidos en el Código Penal en su artículo 542, 543. Y pues el 543 tiene un restín de actividades que son consideradas delito. Luego, además de eso, quiero decirle que aunque lo miremos así bien lejano, pero la verdad es que el Ministerio Público también puede obtener y tener responsabilidades penales. O sea, no es el momento, pero en el futuro eso es lo que se espera, si no hace su trabajo como la ley orgánica del Ministerio Público y la Constitución de la República le ha establecido. Luego, los delitos electorales, por tanto con relación al Consejo Nacional Electoral y las personas particulares que hayan participado, pero además hay traición a la patria por parte de las Fuerzas Armadas. Ya el artículo 272 de la Constitución de la República ya también establece la forma de cómo debe de actuar las Fuerzas Armadas. Correcto, tenemos una convocatoria para el día de mañana en el Congreso Nacional de la República y se espera que se retomen también estos temas, como muchos temas que está pendiente el Congreso, doña Dori. Bueno, sí, creo que tienen más de 50 días. Bien, solo en 2 días sesionaron 3 horas y media. De no trabajar, porque esa es la verdad, o sea, el pueblo nos nombra para trabajar y realmente sí es penosa esta situación. Y yo me quiero adelantar a esa reunión de mañana. Estaba escuchando a unos diputados que no conocen la agenda, lo mismo que nosotros criticábamos antes, que no había agenda, que la ley orgánica era una ley que había que reformarla completamente, que había que tocar el Código Penal, que abrogamos el Código Penal. Los mismos que están ahora se les olvidó que en un pasado lo denunciaron y ahora se hacen de la vista gorda. Entonces, lo que puedo predecir es que mañana van a pedir la palabra para mociones de orden, para interpelar, y al final van a suspender la sesión como lo hacen de manera festinada, diría yo, e irrespetuosa para el pueblo. Bien, brevemente, diputada Fátima Mena, ¿qué ha escuchado usted? Bueno, o qué le ha dicho también el jefe de la bancada, ¿qué podrían abordar el día de mañana o viene más de lo que nos ha expresado la designada?
Bueno, yo creo que el malestar, ¿verdad?, que hay es más que válido. Nosotros lo tenemos y lo hemos manifestado públicamente, pero creo que aquí hay que responsabilizar a quien le corresponde. Creo que tiene la responsabilidad de haber construido desde el primer año una agenda común del poder legislativo es el presidente del Congreso con la Junta Directiva, y en reiteradas ocasiones se negaron, porque han llegado a gobernar con sectarismo, con un sentimiento como de odio, de revanchismo, que les ha llevado a no tener una capacidad de diálogo que hoy la democracia hondureña está desafortunadamente pagando los platos rotos, pues, de quienes hoy dirigen. Porque sí, yo creo que es responsabilidad por esa misma ley orgánica que le da atribuciones de sentar a quien quiere, de pagar a quien quiere, de darle subsidios a quien quiere, de quitarle y dar la palabra a quien quiere, también que con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades. Y hoy es responsabilidad de Libertad y Refundación el mal manejo que hay en el Congreso Nacional de la República. Porque muchos de los diputados y diputadas, doña Doris sabe que jugaban al desgaste, ¿verdad, doña Doris? Que dejaban sin convocar, ¿para qué? Para que uno fuera y se cansara y se regresara. Por eso es que hacen esos madrigones, que antes eran malos, era para que meter la votación allá como a las 2 de la mañana, cuando uno pues básicamente estaba cayendo. Pero habemos muchos diputados y diputados que estamos ahí siempre al pie de la bandera y que no compartimos esas prácticas, y que por eso hoy, desafortunadamente, Ricardo, le puedo decir que no sabemos cuál es la agenda, porque no ha existido capacidad de diálogo y construir una agenda común para poder llevar temas de generación de empleo, de atender ahorita en la crisis tremenda que hay en salud con esta huelga de brazos caídos, por la falta de suministros, por la falta pues realmente de un plan de trabajo que garantice salud, educación, trabajo. Entonces, desafortunadamente no hay claridad sobre cuál es la agenda, y estamos convocados, sí, para el día de mañana, martes, a las 3 de la tarde, en el Congreso Nacional, un poco a ciegas, pero hay que estar presentes, cuidando los curules, porque hoy lo que hacen es que no mandan agenda para que la gente no vaya, y cuando hay poco quórum, es ahí a donde meten esos goles de media cancha, ¿verdad, doña Doris? Bien, muchas gracias a la diputada Fátima Mena, y muy de acuerdo lo que dice. Estos problemas que se están dando en el país, bueno, la única solución, doña Doris, que andan buscando y se busca escuchar a algunos ministros, es amenazar los sectores. Y esto no es una manera como corregir los errores. Doña Doris, ¿cierto? No, definitivamente. O sea, si no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de consenso, no hay capacidad de ver la problemática que afecta al pueblo hondureño, realmente pues no hay ninguna funcionalidad. Bien, correcto. Muchas gracias a la designada presidencial Doris Alejandrina Gutiérrez, y también al exfiscal, la abogada Nilia Ramos. Este ha sido un día más de día político. Buenas tardes.